Hola amigos, y estamos nuevamente con nuestro querido Leonardo Bueno, licenciado en Psicología, Master Trainer en Programación Neurolingüística, conectándonos directamente con el sur de Brasil. Leonardo, ¿cómo te va? Muy bien, ahora en la playa de nuevo, Otra vez. en sur de Brasil, en una playa de una isla de donde yo vivo, que se llama Florianópolis. Y tiene Hermoso. playas hermosísimas, hermosísimas. ¿Esas montañas que se ven atrás? Ah, acá yo estoy en la isla, Ok. allá en las montañas es el continente. Ok. Allí empieza la América del Sur, el continental, el continente. Qué hermoso. Sí, muy, Leo, muy hermoso. y escucha, la semana pasada habíamos hablado del tema del poder de la disconformidad y al final de la entrevista dijimos que íbamos a hablar del tema de las personas que no saben delegar. Que estas personas muchas veces son personas que son creadoras, que tienen una idea, que arrancan esa idea que es muy buena, muy exitosa, pero que obviamente como todo proyecto empieza a crecer, se requieren más funciones y hay un momento en donde hay que saber delegar y hay que saber decir, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y eso requiere una confianza en esta persona, ¿verdad? Y estas personas son medias acaparadoras, ellos fueron los creadores, hay veces porque no quieren soltar un poco de control, lo que fuere, pero llega un momento en donde el proyecto se frena por el mismo creador. ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Son personas que llamamos de centralizadoras. Centralizan todo a su vuelta y tienen una necesidad de controlar todo, todos los puntos. Todo lo que se sucede pasa por él, por esa persona. Entonces, todo el poder decisorio está en sus manos. Y para las empresas, de modo general, son personas que van a trabar el proceso de crecimiento. Entonces, pueden, como dijiste, Alejandro, tienen buenas ideas, tienen buenas intenciones, pero cuando tienen que poner en práctica el proyecto, no logran, porque necesitan delegar funciones y para delegar tienen que confiar, la confianza es necesaria y ellos no consiguen confiar porque es un que llama un metaprograma interno, como una creencia, que si todo no pasar por él, algo se va a suceder mal, errado, no va a suceder, no va para el objetivo ¿eh? que, que se quiere. Y es muy difícil de convivir con personas así, profesionalmente hablando, muy difícil porque el proceso que podría ser un poco más rápido se va a trabar. Él propio va a hacer un sabotaje que impide que las personas crezcan, incluso profesionalmente. Y son personas que tienen mucha, pero mucha dificultad de trabajar en velocidad, dar más fluencia, más velocidad para los procesos. Tienen dificultad. Entonces, cuando conviven con personas que son más técnicas, que son más ágiles, son más rápidas, que piensan de una manera más amplia, con más amplitud, que tienen capacidad de un raciocinio más sistémico. Sistémico viene de sistemas, entonces la persona que tiene habilidad de tomar puntos distintos y hacer funciones, lecturas más amplias, no consigue alcanzar. No consigue alcanzar. Ahora, Entonces, tu pregunta, discúlpame, tu pregunta, en verdad, son dos preguntas. ¿O qué una persona que tiene esta característica y ya tiene maturidad para tener conciencia que tiene esa característica, qué ella tiene que hacer para aprender a confiar en su staff, en sus empleados y delegar las funciones, pero con seguridad? Esa es una parte de tu pregunta. La otra dice respecto a las personas que conviven con el centralizador.
¿Qué yo puedo hacer para ayudar o salir de la empresa? Exacto. Ahora vamos a hablar en particular de cada una de de esos dos aspectos, porque como todo en la vida, todo tiene una dualidad y está la problemática de la persona que no sabe delegar, pero también está la problemática del que tiene, como tú dices, que lidiar con esta persona. ¿Verdad? Creo que un ejemplo de esto que estamos hablando es la misma empresa Starbucks de café, en donde Starbucks hoy es probablemente la empresa de café más grande del mundo, está en todos lados, aquí en Estados Unidos cuánto Starbucks hay, pero por muchos años Starbucks fue una sola tienda en la ciudad de Seattle, en Washington, cualquier cantidad de años, yo no recuerdo si fueron 15 años que hubo un solo local Starbucks. Y luego vinieron personas con otra visión y otra capacidad que hicieron que esto explotara. Entonces, lo mismo pasa en las empresas familiares, en donde una persona inicia con una visión excelente, un proyecto, y va sumando a personas de la familia, que muchas veces, o amigos, que muchas veces creen en el proyecto, ponen el hombro, pero luego llega un momento en donde esta persona creadora no les deja sumar ideas, no les deja actuar y todo se va frenando, frenando, frenando y es frustrante para los que están alrededor también. Entonces, hablemos primero de la persona en sí. Uhum. Hay una otra, incluso hay una película de una historia de una empresa gigantesca que sucedió lo mismo, que es McDonald's. Hay una película que cuenta la historia de McDonald's, es lo mismo. Oh, sí, ahora que me recordás, es verdad, yo la vi esa película, está buenísima. Dos hermanos son geniales, tienen una visión de proceso perfecta, estaban muy adelante de su tiempo, pero y muy buenos con gestión, trabajar con una lanchonette, con un pequeño restaurante. Tenían competencia para eso, pero no tenían competencia para trabajar con dos. Entonces, con una, y bueno, conseguían incluso delegar funciones, pero cuando estaban intentando trabajar con más de un restaurante, quedaban con miedo y el miedo hacía con que ellos se tornasen centralizadores. Y sus procesos quedaron rotos, no lograba suceso. Hasta que llega un otro tipo que empieza a trabajar con ellos y al final toma la empresa para sí. El vendedor, sí, el vendedor de estas maquinarias. Exacto. Excelente. Y el resto es historia. Y Excelente. es la historia de muchas empresas. Acá en Brasil está... Pero ¿qué hubiera pasado si ese vendedor no hubiera aparecido? Hubiera habido un solo McDonald's, ¿verdad? Un solo McDonald's. Probablemente. Y la historia es una película muy educativa, porque este tipo tuvo que aprender consigo propio, con muchos errores, cometió una cantidad gigantesca de errores. Pero, en otra mano, una máquina de aprender con sus errores, que es la gran característica de los emprendedores. Errores vamos a cometer todos los días. Por tanto, el error no es el problema. Nuestro problema es que vamos a hacer cuando cometemos el error. Entonces, nuestro problema es el aprendizaje. Si yo Está bien, pero cuando el error es no saber delegar y uno no es consciente del error que está cometiendo, porque uno está enfocado exclusivamente en el proyecto y el proyecto es grandioso, pero el proyecto no puede crecer con una sola persona y tiene que crecer con varios que todos van hacia adelante. Pero si el error es no saber delegar, ¿cómo hacemos con esta persona? Si el sujeto es el dueño y no hay cómo hacerlo tomar conciencia, su empresa va a se romper, va a quebrar. Entonces, mi indicación es
salir del navío lo cuanto antes. Tratar de hacer un plan, ¿eh?, de cambio y tratar de procurar una otra empresa. A veces, Alejandro, no hay que hacer. El dueño, el sujeto, ya tomó la decisión. Yo tengo mi navío, allí adelante hay una piedra y yo voy a pasar por arriba de la piedra, porque creo que mi navío nada se va a pasar, se va a romper el casco y se va a fundar, va a hundar, se va embora, se va a morir, la empresa se va embora, se va a morir. A veces el sujeto ya se dio cuenta que su método no logra suceso, pero no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué tiene él que hacer? Procurar ayuda. Procurar ayuda del médico de las empresas. El médico de una empresa tiene un nombre, se llama consultor, consultor de empresas. Entonces, este es el profesional que va a trabajar con el dueño de la empresa, aconsejando. Entonces, él no es un empleado. Por ejemplo, yo trabajo con consultoría en la área de estrategias de negocios, de negociación. Entonces, yo enseño a las personas a hacer negocios. Y bueno, entonces, cuando una empresa me contrata, yo no soy empleado. Entonces, la empresa me paga adelantado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un espacio para poder hablar lo que yo pienso y sin tener temor que el dueño de la empresa se va a quedar enojado conmigo o no. Entonces, si la empresa tiene un cáncer, yo voy a decir, tienes un cáncer. Si el problema es el hijo del dueño, yo voy a decir, tu hijo es un incompetente. Entonces, el consultor tiene que tener esta certeza, que tiene un espacio que le puede ser honesto, verdadero y decir lo que estás pasando. Y el centralizador va a tener que aprender a confiar. Generalmente indicamos centralizadores para hacer terapia. Porque el problema de la centralización es muchas veces la incapacidad de confiar. No consigue confiar. Y él no confía solamente en su staff. No va a confiar en sus hijos, no confía en su matrimonio, no confía en nadie. En nadie. Entonces tiene que aprender. Y eso es un proceso terapéutico, psicoterapéutico. No hay como se alejar de esta posibilidad. Hay que hacerlo. ¿Está bien? O sea, Ahora, esto que me estás diciendo ahora es algo muy interesante, obviamente, que tú, como no solo consultor, sino como psicólogo, comprendes en mayor medida, porque claro, uno lo ve desde el punto de vista empresarial y uno lo ve como simplemente un escollo, digamos, nada más que técnico en cuanto... Pero ahora tú estás diciendo, no, un momento, esto que está pasando con este emprendedor que no sabe delegar, es un problema que va más allá de la empresa, y va ahora sí al terreno personal del individuo y necesita terapia. si el dueño de empresa, él tiene un gerente que es centralizador, él tiene una naranja podrida. El efecto de la naranja podrida, ¿cuál es? Tiene una naranja podrida adentro de un saco con otras naranjas. Va a acelerar el proceso de apodrecimiento de todas las demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con centralizadores, mucho cuidado. Está bien, cuando tienes un empleado, lo cambias. Te das cuenta que ese empleado es la naranja podrida y la sacamos para que no se pudra el resto. Pero ¿qué hay cuando el centralizador es el mismo creador y es el mismo fundador? Si él no quiere cambiar, hay que se afastar. Pero ¿qué pasa cuando él no se da cuenta? Hay veces no es que tiene mala fe, sino que él lo hace de forma inconsciente y él está convencido que está haciendo las cosas bien y de forma inconsciente, pero no se da cuenta que realmente es un estorbo.
Porque en Bueno, realidad es un genio y un estorbo a la vez, son las dos cosas. Porque la persona es el creador, el fundador, el que tiene la visión, pero cuando el negocio creció, cuando llegó a un tamaño en el cual ya no puedes hacer todo, no puedes ser todo. Entonces tiene que haber otra gente que te esté ayudando y esa gente tiene que tener cierta autonomía. llamamos a essas pessoas de casi, ou quase, casi. Casi logré, casi alcancé, casi realicé algo. Porque arranca muy bien y de pronto se rompe. No consigue más porque tiene que delegar. Y bueno, ¿qué se puede hacer en casos específicamente así? La persona, si ella tiene condiciones de tomar conciencia que está se comportando de una forma que no es proactiva. Y bueno, lo que se hace es incomodar a la persona. Es la única manera. Es la ley de las amebas. Tienes que incomodar la ameba para que ella haga cambios en su estructura celular para hacer una mutación. Lo mismo se da con él. ¿De qué manera? Trabajando mejor, trabajando con más resultados, dejando muy claro que él está quedando para atrás. Y toda vez que tomar una decisión y que lograr un resultado negativo, él es el único responsable por el resultado negativo. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando estamos en el ámbito familiar, estas empresas, estas pymes, pequeño y mediano emprendimientos, familiares, ese incomodar también es un roce interpersonal que en definitiva está en el núcleo de la familia o de la amistad. Entonces hay toda una problemática en donde la otra persona entiende lo que tú dices, pero tampoco quiere crear ese roce, esa fricción, porque después eso también muchas veces lo llevamos al territorio personal, a la casa, porque si estamos haciendo un trabajo en conjunto entre familiares. exacto. Alejandro, así, mira, una microempresa, una empresa pequeña, una empresa familiar, ¿no? El creador de la empresa, cuando cría la empresa, está creando un juguete. Es un juego para su propio divertimiento. Él se divierte, tiene un senso de divertimiento es divertido, muy divertido, trabajar con aquel que él propio crió. Entonces, si tú vas a decir para él hacer de una manera diferente, tú estás, eh, eh, tú estás impedindo que él se divierta con su juego y él no va a tolerar. ¿Por qué? Porque es el objeto de divertimiento pertenece a él. Y cualquier uno que quiera trabajar con él, él es el dueño de la pelota, es el dueño del apito, el dueño de los calzados, del campo, de la grama, el juez, entrenador, es el todo. ¿Cómo va a decir para alguien así que tiene que trabajar de una manera diferente? No va a lograr, Alejandro. Trabajo a 30 años, 30 años. Y a veces no es uno, es la pareja. Porque empresas familiares, la gran mayoría, empezaron con parejas. Es el matrimonio. Y los dos tienen un conluyo, no sé si así que se habla en español. Hay un tratado entre los dos de fidelidad para con aquel juego. Es de ellos. Entonces, acá en Brasil está ahora muy en boga trabajos de sucesión familiar, que es sacar aquella generación de los cargos decisorios y treinar la nueva generación para asumir aquellos cargos. Y tenemos muchos problemas, porque la generación antigua no consigue salir
porque no consigue abrir mano del juego, que es muy divertido. El poder encanta a las personas, ejercer el poder. Y de pronto no tener más ese poder, se quedan aterrorizadas, porque no saben más cómo vivir. O sea que de acuerdo a lo que estás diciendo, parecería ser como que estamos medio a la espera de que esta persona tome conciencia O y se muere. pida ayuda a un consultor que estando fuera del proyecto y entendiendo más, le indique los pasos a seguir y lo que él tiene que cambiar internamente, o si no, básicamente partir hacia a otro proyecto, porque si esta persona no va a cambiar, el resto que está alrededor también se ve afectado. Mira, yo soy el hijo, y mi papá, mi mamá tienen un negocio fabuloso, bien, con mucha plata, producen, venden muchas cosas y bueno. Y yo ya tengo mis 30, 40 años. Y toda vez que me reúno con ellos y quiero traer mis ideas para expandir más el negocio, ellos me dicen no. Cuando me dicen no, ¿qué están me diciendo? Este negocio, Leonardo, no es tuyo, es mío. Y es para mi divertimiento. Entonces yo no estoy abierto a escuchar sugestiones que me lleven a trabajar de una forma diferente, mismo que sean ideas más lucrativas. Yo no quiero, punto. Que yo tengo que hacer como hijo, procurar una otra empresa para trabajar o crear mi propia empresa. Trabajar junto con centralizadores es un trabajo muy arduo, muy arduo, muy arduo, porque tienes que tener una habilidad de saber lidar con tu frustración de una forma muy alta, high, muy alta, porque es muy frustrante, es extremadamente frustrante. Por ejemplo, cantidad de gerentes que trabajan con superiores que son centralizadores, que me hablan, Leonardo, trabajamos durante 3, 4, 7 años por un resultado apenas. Y faltaba como que un paso, apenas 1 metro para alcanzar el resultado. Y el tipo, y el gerente, el dueño, la dueña, que hizo con todo que construimos, sacó afuera, colocó en la basura. ¿Por qué? Porque no estaba alineado, no venía en encuentro con su actitud mental. Entonces, si no es para ser como yo quiero, prefiero no tener. Si no es para ser como yo pienso, voy a destruir. ¿Por qué? Porque no soporto, no aguento. Yo tengo el suceso de mi equipo como una crítica personal. Si yo tengo personas que hacen algo mejor do que yo, es porque yo soy peor. Es así como van a pensar los centralizadores. Entonces son Excelente. extremadamente reactivos. Excelente, la verdad que muy buena la charla de hoy. Esto creo que se le aplica a muchísima gente. Yo conozco muchos ejemplos familiares así. Así que bueno, bárbaro. Y qué bueno lo que contaste de que en realidad el problema es el interno de la persona, que se refleja en la parte laboral, pero que tiene que trabajar consigo mismo en una terapia personal. Bárbaro. Escucha, antes de terminar la charla de hoy, que estuvo excelente, te repito, ¿por qué no nos cuentas un poco los cursos de profesores que estuvimos charlando? Ya estás largándolos y los estás Sí, promocionando, ¿verdad? sí. Cuéntale un poco a la audiencia cómo se pueden conectar para empezar a ver estos cursos y que por ahora los hiciste en portugués, pero que está la traducción perfecta, ¿verdad? El curso, Alejandro, está teniendo una adherencia muy grande. Es increíble, increíble lo que está se pasando acá en Brasil. Es increíble, porque los profesores, los maestros fueron pegos de sorpresa.
y están casi que desesperados, con una sed de buscar conocimiento para poder trabajar de una forma apropiada con sus alumnos. Y aparte, hay una cuestión también muy peligrosa para todo profesor, para todo maestro. El mercado del futuro próximo, yo estoy hablando ahora del próximo año, ¿no? Las escuelas todas van a procurar maestros que tienen estas habilidades de mantener la atención de los alumnos a través de acá. Bueno, simplemente dile a la audiencia cómo se conectan para estos cursos. Sí, pueden entrar en contacto directamente conmigo a través de mi YouTube o a través del Instagram, que es, el Instagram es Leo B. Bueno y el YouTube Leonardo Bueno Oficial. Y el entrenamiento está en el sitio del Hotmart, allí. Se llama en portugués Profesores Online. Perfecto. Profesores Online. Entonces, ustedes van a aprender las grandes habilidades de los grandes comunicadores. Excelente. Que venden cualquier cosa, incluso ideas, conceptos. Bueno, Leo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por la charla de hoy, estuvo excelente, la verdad que me encantó. Hasta la próxima semana nos vemos. Que tengas buena semana, cuídate. Está bien, suerte.